Imagínate esto, estás en tu casa, de noche, tranquilo, y de repente escuchas un ruido en tu habitación. Volteas y ahí está alguien que creías conocer perfectamente. Y todo lo que pasa después te va a cambiar la vida para siempre. Así arranca una de las películas que más ha jugado con la cabeza del público en toda la historia del cine. Y lo mejor de todo es que la mayoría de la gente que la vio en su estreno salió del cine convencida de que ya lo había entendido todo. Pero, spoiler, no era así. Hoy vamos a desarmar el sexto sentido, de arriba abajo, desde cómo nació la idea hasta el secreto final que casi nadie se atreve a contar por completo. Y te prometo que aunque ya hayas visto la película 20 veces, hay cosas aquí que no sabías. Quédate hasta el final porque el verdadero giro de este video no es sobre la película, es sobre algo que la propia historia escondió delante de nuestros propios ojos, sin que lo notáramos. Empecemos por el origen, porque esta es una de esas historias donde la vida real se mete de forma incómoda en la ficción. La idea no nació de un estudio de Hollywood, pidiendo una película de terror más. Nació de la cabeza de un director que en ese momento nadie conocía, que venía de 2 fracasos comerciales seguidos y que estaba prácticamente jugándose su última oportunidad de seguir trabajando en el cine. Ese nombre es M. Night Shyamalan, nacido en la India y criado en Filadelfia, hijo de médicos, lo cual explica por qué tantas de sus películas tienen esa obsesión con diagnosticar lo que nadie más logra ver. Antes de ese proyecto, Shyamalan ya había dirigido 2 películas que pasaron sin pena ni gloria por los cines, y cualquier ejecutivo con sentido común le habría dicho que buscara otro trabajo. En cambio, escribió un guión sobre un psicólogo, un chico con un don que nadie entiende y una estructura narrativa tan arriesgada que varios estudios lo rechazaron antes de que alguien finalmente se animara a producirlo. La ironía es deliciosa. El guión que nadie quería tocar terminé siendo uno de los más rentables de la década. Vamos con las fechas, porque aquí hay datos que sorprenden incluso a los más fanáticos. El guión se escribió y reescribió durante buena parte de 1997 y 98. La producción se filmó principalmente en Filadelfia, la ciudad natal de Shyamalan. La película llegó a los cines en el verano de 1999, específicamente en agosto, un mes que normalmente los estudios reservan para películas en las que ya no confían del todo, sobre todo en su potencial. Es decir, la lanzaron casi disculpándose por adelantado. Y aún así, se convirtió en uno de los fenómenos más grandes del año, algo que ni el propio estudio vio venir. A veces el destino tiene como sentido del humor particularmente cruel con los ejecutivos de marketing. Ahora los datos raros, los que normalmente se quedan fuera de los documentales convencionales. El presupuesto de producción fue de apenas $40 millones, una cifra modesta, incluso para los estándares de la época. La recaudación mundial terminó superando ampliamente los $600 millones, lo cual convierte a esta película en una de las inversiones más absurdamente rentables de toda la historia del cine comercial. Para ponerlo en perspectiva, es el tipo de resultado que hace que un contador de estudio se levante de la silla y empiece a bailar en la oficina sin ninguna vergüenza. Bruce Willis, que en ese momento ya era una estrella consolidada, aceptó cobrar mucho menos de lo habitual a cambio de un porcentaje de las ganancias, una apuesta que resultó ser, sin exagerar, una de esas decisiones financieras más inteligentes en toda una carrera. Básicamente convirtió su sueldo en una lotería y le tocó el premio mayor. Otro dato curioso, durante el desarrollo de la historia pasó por varias versiones donde el tono era mucho más cercano al terror convencional, con más sustos directos y menos silencios incómodos. Shyamalan decidió apostar por algo mucho más lento, más contenido, más basado en la tensión psicológica, una decisión que cualquier estudio hoy en día probablemente frenaría en la primera reunión de desarrollo. Hablemos del reparto, porque hay historias de casting que merecen su propio capítulo. Joel Osment, el chico que interpreta a Cole, tenía apenas 11 años cuando grabó esta película, y su audición fue tan buena que el propio Shyamalan contó después que tuvo que contenerse para no reaccionar frente a las cámaras, porque una parte fundamental de dirigir a un actor tan joven en un papel tan intenso
es no dejar de ver lo impresionado que estás. O el chico empieza a actuar para complacerte, en lugar de actuar para el personaje. El chico, literalmente, tuvo que aprender a llorar en cámara, de una forma que no se sintiera sobreactuada, algo que actores adultos, con años de formación, todavía no logran del todo. Toni Collette, que interpreta a la madre de Cole, construyó su personaje, casi sin saber hacia dónde iba el guión, completo, porque Shyamalan decidió entregarle las páginas de forma controlada, para que la actuación reflejara la misma confusión genuina que sentiría cualquier madre real enfrentando algo que no entiende. Es manipulación actoral de la buena, la que se usa para sacar la verdad en pantalla, en lugar de una simple técnica. Y hablando del reparto, Olivia Williams, la actriz que interpreta a la esposa de Malcolm, hace uno de los trabajos más subestimados de toda la película: sostener un personaje que técnicamente nunca tiene una conversación directa y consciente con el protagonista, manteniendo coherencia emocional escena tras escena. Es un ejercicio actoral de precisión que casi nadie reconoce en la lista de las mejores actuaciones del año. Es el tipo de trabajo que uno aprecia más en una segunda vuelta que en la primera, lo cual, pensándolo bien, es la historia de toda esta película, resumida en una sola frase. Ahora un dato de producción que casi nadie menciona: la música, compuesta por James Newton Howard, fue diseñada de forma deliberada, para no anunciar nunca el giro final. La mayoría de las películas de suspenso usan la música como un aviso constante, un empujoncito al espectador para que sienta que algo anda mal antes de que la imagen lo confirme. Y aquí ocurre lo contrario: la música acompaña, sostiene, construye atmósfera, pero jamás delata el secreto. Y esa disciplina se convirtió, con los años, en material de estudio en escuelas de cine que enseñan diseño sonoro. Y ya que estamos con detalles de rodaje, Filadelfia no fue elegida solamente por comodidad de producción. Shyamalan insistió en filmar en su propia ciudad natal, como una especie de firma personal, algo que repetiría en varias películas posteriores, casi como si necesitara rodearse de lugares familiares para poder contar historias sobre lo desconocido. Varias escenas se filmaron en locaciones reales, sin decorado adicional, aprovechando arquitectura antigua que le daba a la película esa sensación de peso histórico, de lugares que llevan más tiempo existiendo que las personas que los habitan. Y aquí va un dato financiero que demuestra hasta qué punto nadie confiaba en este proyecto al principio. Varios estudios rechazaron financiarlo antes de que finalmente se consiguiera el respaldo necesario, y las razones eran simples, y siempre las mismas: que el ritmo era demasiado lento, que no había suficientes sustos tradicionales, que un guión tan silencioso jamás iba a funcionar comercialmente. Cada ejecutivo que dijo que no a este proyecto probablemente todavía recuerda esa reunión con una mezcla de vergüenza profesional y admiración forzada, y durante el proceso de mercadeo, el estudio ni siquiera sabía cómo vender la película, sin arruinar el giro final, así que terminaron promocionándola casi enteramente como una historia de fantasmas convencional. El público, que llegó esperando sustos tradicionales, se encontró con algo completamente distinto, más lento, más emocional, y sin embargo funcionó de una manera que ningún departamento de mercadeo logró explicar del todo, porque el boca a boca hizo el trabajo que la publicidad tradicional no pudo hacer. Muy bien, ahora vamos con los datos que nadie conoce, esos detalles que ni los fanáticos más veteranos suelen recordar. Durante todo el metraje, el personaje de Malcolm jamás tiene una interacción directa con ningún adulto que no sea el chico protagonista. Ningún mesero le responde, ningún desconocido le contesta, su propia esposa nunca le habla de frente. La primera vez que ves la película, tu cerebro rellena automáticamente sus vacíos, porque está acostumbrado a que las conversaciones funcionen de cierta manera, y por eso el truco funciona tan bien. Otro detalle: el color rojo aparece de forma intencional cada vez que algo relacionado con el otro lado se hace presente en la trama, ya sea en una puerta, una prenda de ropa o un objeto cualquiera, como una especie de código silencioso para el espectador atento. Y hay un tercer detalle, todavía más fino: la iluminación de cada escena donde aparece alguien del otro lado
Fue diseñada para eliminar sombras naturales, generando una sensación de artificialidad que el ojo percibe sin que el cerebro logre explicar por qué. Es decir, te manipularon visualmente durante meses de postproducción y ni te diste cuenta. Lo cual, si lo piensas bien, es básicamente el resumen perfecto de lo que hace un buen director de cine. Pasemos al impacto mundial, porque esta película no solo funcionó en taquilla, cambió por completo la forma en que Hollywood entendía el género. La frase icónica que resume la condición del chico protagonista se convirtió en una de las líneas más repetidas, parodiadas y referenciadas en la cultura popular de las últimas 3 décadas. La cinta recibió múltiples nominaciones al Oscar, incluyendo la mejor película, algo poco común para un proyecto que empieza como una apuesta desesperada de un director sin crédito comercial reciente. Esta película influenció directamente la forma en que se escriben guiones de suspenso durante los siguientes 20 años, estableciendo casi un molde narrativo que innumerables películas y series intentaron replicar con distintos grados de éxito. Y el efecto colateral más gracioso de todo esto fue que la industria entera decidió que cada película con un giro final sorpresivo automáticamente se comparara con esta, generando 2 décadas de expectativas imposibles de cumplir. Shyamalan pasó de ser un desconocido a convertirse en el sinónimo de giro final, y pasó años intentando escapar de esa misma sombra, dirigiendo películas que buscaban desesperadamente un giro tan memorable como este, sin lograrlo del todo, hasta el punto que la crítica llegó a tratarlo con una dureza que probablemente no habría existido sin semejante nivel de expectativa. Ahora hablemos de algo más inquietante, porque la trama secundaria de la joven Kira Collins suele quedar en un segundo plano, frente al giro final, y sin embargo es una de las capas más oscuras del guión. Kira aparece brevemente como una figura del otro lado, y a través de ella se revela que su propia condición fue causada de forma deliberada y prolongada por alguien de su entorno más cercano, alguien encargado de cuidarla. Y la película sugiere, sin decirlo de forma explícita en ningún diálogo, que ese patrón de daño silencioso, disfrazado de cuidado, continuaba ocurriendo con otra integrante de esa misma familia, en el momento exacto en que la historia se desarrolla. Shyamalan no necesitó levantar la voz para dejar esa idea flotando durante el resto de la película. Simplemente la dejó ahí, incómoda, esperando a que alguien lo notara. Y si te fijas bien, esta subtrama no está sola. La película está llena de figuras de autoridad que fallan en notar lo evidente. Los maestros de Cole en la escuela lo etiquetan como un chico problemático, sin intentar comprender qué hay detrás de su comportamiento. Los adultos que deberían de protegerlo simplemente lo procesan como un caso difícil más, un expediente que hay que administrar en lugar de una persona que hay que comprender. Es un patrón que se repite escena tras escena, con distintos personajes secundarios, y que refuerza la idea central de toda la historia. El verdadero terror de esta película no está en lo sobrenatural, sino en la cantidad de gente que decide no mirar con suficiente atención lo que tiene justo enfrente. Y aquí va una reflexión todavía más incómoda. Malcolm dedica toda la película a intentar entender a Cole, y sin embargo, nunca logra ver la verdad más obvia sobre su propia situación. Es un especialista en ayudar a otros a procesar lo que no logran procesar solos, y al mismo tiempo es completamente incapaz de aplicar esa misma lógica a sí mismo. Muchos analistas leen su relación con su esposa como una representación exacta de cómo ciertas relaciones continúan funcionando en apariencias mucho después de que la conexión real entre las dos personas se ha roto por completo. Malcolm sigue presente en la casa, sigue observando, sigue creyendo que participa activamente en la vida de su esposa, pero en realidad ya no forma parte de ella, de ninguna manera funcional. Bajo esta lectura, la película no habla solamente de lo que ocurre después de partir de este mundo. Habla de cuántas personas todavía completamente vivas continúan existiendo dentro de relaciones, trabajos o rutinas en las que emocionalmente ya se marcharon hace mucho tiempo. Durante años han circulado rumores sobre lo que realmente ocurrió en la filmación de Sexto Sentido. Algunos son tan inquietantes que todavía hoy siguen compartiéndose como si fueran hechos reales. Uno de los rumores más conocidos asegura que mientras el equipo grababa en antiguas casas de Filadelfia se escuchaban pasos,
y puertas abriéndose cuando no había nadie cerca. Según la historia, al revisar el lugar no encontraban explicación para esos sonidos. Otro relato afirma que varios miembros de la producción evitaban permanecer solos en ciertas habitaciones del set porque aseguraban sentir una presencia observándolos. Nunca se presentó evidencia que respaldara estas afirmaciones, pero la historia siguió creciendo con los años. También se dice que algunas cámaras registraron sombras que no aparecían durante la grabación, sino únicamente al revisar el material. Quienes apoyan esta versión creen que eran figuras imposibles de identificar. Sin embargo, jamás se mostró una grabación oficial que confirmara estos relatos. Uno de los rumores más llamativos involucra al joven Haley Joel Osment. Algunas publicaciones llegaron a afirmar que el actor hablaba de personas invisibles entre toma y toma, alimentando la idea de que confundía la ficción con la realidad. El propio Osment nunca respaldó esa historia, pero, sin embargo, queda en el aire. Otro mito asegura que Bruce Willis evitaba comentar ciertos sucesos ocurridos durante el rodaje porque existía un acuerdo para mantenerlos en secreto. No hay entrevistas ni documentos que respalden esa afirmación, pero podría ser real. Todo apunta a que estas historias nacieron por la atmósfera inquietante de la película y fueron creciendo cada vez más. Pero eso abre una pregunta interesante. Si estos rumores surgieron sin pruebas, ¿cuántas otras leyendas del cine podrían haber comenzado exactamente de la misma manera? Y esto nos lleva al gran secreto oscuro, que casi ningún análisis se atreve a desarrollar, hasta el final. Al principio de la historia, Malcolm menciona brevemente a un antiguo mentor suyo, el psicólogo, que años atrás no logró ayudar a tiempo al paciente que termina apareciendo en su casa la noche en que todo comienza. Esa escena se presenta como un simple antecedente profesional, apenas una línea de diálogo, pero si prestas atención a cómo se cuenta esa historia, notas algo perturbador. El patrón, que describe un especialista, que falla en ver lo que su paciente realmente necesitaba, que actúa con años de retraso, que solo comprende la gravedad del caso cuando ya es demasiado tarde, es exactamente el mismo patrón que termina repitiendo Malcolm con Cole. Punto por punto, casi como una copia exacta. Y aquí está el detalle que pocos análisis mencionan hasta el final. La película nunca aclara si este mentor sigue presente en el momento en que la historia ocurre. Nunca vuelve a aparecer, nunca se le menciona otra vez. Se desvanece del guión exactamente igual que Malcolm. Se desvanece de la vida de su esposa, sin que nadie note el momento exacto en que dejó de estar ahí. Bajo esta lectura, la historia no describe un caso aislado, describe un ciclo. Uno donde generación tras generación, un profesional bien intencionado fracasa en ver a tiempo lo que tenía justo frente a sus ojos, y el patrón simplemente se traspasa al siguiente sin que ninguno de ellos comprenda que ya formaba parte de ese ciclo mucho antes de darse cuenta. Y si te fijas, con esa idea en la cabeza, hay un detalle técnico que lo respalda de forma inquietante. Durante todo el metraje, Malcolm nunca logra abrir una puerta cerrada con llave, ni una sola vez. Cada puerta que cruza ya está abierta antes de que él llegue, como si su presencia en cada escena siempre hubiera dependido de que alguien más, antes que él, ya hubiera abierto el camino. La pregunta que la película deja flotando, sin responderla jamás, es la que de verdad debería quedarte sonando el resto del día. Si Malcolm fue apenas un eslabón más de un patrón que ya existía antes de él, ¿qué te hace pensar que Cole, ya crecido, no terminará ocupando exactamente el mismo lugar con alguien más años después? Y antes de cerrar del todo, un respiro, más ligero, porque después de tanta reflexión incómoda, nos merecemos algo de humor. Con el paso de los años, esta película se convirtió en material obligado de parodia y en programas de comedia, comerciales e incontables memes de internet, hasta el punto de que probablemente hay gente que conoce el giro final sin haber visto ni un solo fotograma de esta película, simplemente por pura exposición cultural acumulada durante más de 2 décadas. Y sin embargo, cada vez que alguien la ve por primera vez, sin saber absolutamente nada del giro, sigue funcionando exactamente igual de bien que en 1999, lo cual es la prueba definitiva
de que estamos frente a una obra genuinamente bien construida y no frente a un simple truco de una sola vez. Y con esto cerramos el análisis de hoy, aunque honestamente esta película da para 3 videos más si nos pusiéramos exigentes. Si te quedaste hasta aquí, primero, gracias. Sobreviviste estos 20 minutos de teorías incómodas. La verdad es que al final ya me siento un poco sugestionado y empiezo a ver sombras en algunos lugares. Dale like si tu cerebro también acaba de reprocesar toda la película desde cero y comenta qué otro detalle escondido conoces sobre esta película. Comparte este video con esa persona que jura que ya entendió el giro final por completo. Y suscríbete, porque la próxima semana seguiremos abriendo las capas más oscuras del cine que marcó toda una generación. Nos vemos en el próximo video.